en modalidad virtual, diversidad sonora y musical. Capítulo 2. Paisajes sonoros naturales. El biólogo Rogelio Cedeño es oriundo de Michoacán. Obtuvo su maestría y doctorado en el Colegio de la Frontera Sur. Ha dirigido diversos proyectos de investigación y publicado artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Ha escrito capítulos de libros y ponencias. Desde 2009 es investigador honorífico del Sistema Estatal de Investigadores del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. En enero de 2009 ingresó al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es miembro del grupo de especialistas en anfibios y cocodrilos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, entre otras asociaciones científicas. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico de Chetumal. Disfrute de este interesante trabajo. Cantos y charlas de las ranas en los paisajes naturales de la península de Yucatán. Vengo a compartirles un poco del conocimiento que he adquirido en mi transitar por la península de Yucatán hace ya 15 años. Inicié trabajando en la reserva de la biosfera de Calakmul, en Campeche. De hecho, por ahí tenemos un libro que publicamos junto con otros colegas que participamos en este proyecto. En 2006 se publicó este librito que está bellamente ilustrado con fotografías que muchas de ellas las van a ver aquí en la presentación. Pues es de los anfibios de la región de Calakmul, Campeche. Y me enriqueció bastante este contacto cercano con esta fauna maravillosa que son los anfibios, porque es un grupo de animales muy sensibles que nos dicen muchas cosas de la calidad del medio ambiente. Una de sus principales características es que pueden ellos respirar a través de su piel. Su piel, a diferencia de otros animales, pues no tiene pelo, no tiene plumas, no tiene escamas, como en el caso de los reptiles. Es una piel lisa, que casi siempre está húmeda. En su mayoría hay algunos sapos que tienen una piel rugosa, llena de verrugas o espinas, pero la mayoría es una piel muy delicada, de tal manera que en el contacto con ciertos químicos en el medio ambiente pues resienten esa contaminación y pueden tener efectos dañinos en su cubierta corporal, que es la piel. Esa piel está muy rica en glándulas que producen precisamente ciertas mucosidades para mantener la humedad, producen sustancias defensivas, algunas son tóxicas. Hay un grupo de ranas venenosas que no las tenemos aquí, están más en Sudamérica, en Centroamérica, y es un medio de defensa que han desarrollado para evitar que sean depredadas por los enemigos. Otra particularidad de la piel, tiene células especiales que le permite dar una amplia gama de colores, son muy llamativas muchas de ellas, y también desarrollan colores vivos como de advertencia, así para señalar que esto es peligro. Cantos y charlas de ranas de la península de Yucatán. Pues ya mi colega Fernando habló ampliamente de las diferencias de lo que es un canto, de lo que es una vocalización o un llamado. Aquí también les voy a hablar un poquito de esas diferencias en el caso de las ranas. Para empezar a hablar de las ranas, ¿qué son? ¿Y quiénes las estudiamos, las ranas? Hay un término que hace referencia a los biólogos que estudiamos las ranas, o en general a los anfibios y a los reptiles. Nos denominamos herpetólogos. ¿Por qué? Porque la herpetología, que es una rama de la biología, es la ciencia que aborda el estudio tanto de anfibios como de reptiles, y generalmente abordamos a los dos, aunque ya por afinidad de ciertos grupos podemos especializarnos en uno o en otro, o en cierta familia, o incluso en cierta grupo más restringido, por decir, de una especie que nos apasiona tanto, y nos especializamos en esos organismos. Pero en general somos herpetólogos. Y bueno, las ranas pues pertenecen a una clase del reino animal denominada anfibia. Más comúnmente pues son los anfibios. Aparecieron en el planeta Tierra hace más de 200 millones de años. Imagínense lo que es eso. Muchísimo tiempo. Y bueno,
Hay 3 grupos principales de anfibios que viven actualmente. Anteriormente hubo otros grupos, pero se extinguieron en el transcurso del tiempo, y actualmente podemos apreciar 3. El primero de ellos, que es el menos conocido y el menos numeroso, es el orden Gymnophiona, que comúnmente les llamamos cecilias, y son anfibios que tienen un aspecto de lombriz y también tienen hábitos similares a los de las lombrices. Casi toda la vida permanecen en el suelo húmedo, en áreas pantanosas, donde pasan toda su vida, y por estos hábitos que ellos tienen, obviamente el sentido de la vista está poco desarrollado. Podemos ver en esa imagen, es una diminuta mancha el ojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene una función de la visión, no lo requiere. Otro grupo de anfibios es el orden Caudata. No confundirlos con lagartijas, tienen el aspecto de una lagartija, pero son anfibios, y ahí vamos a encontrar a los ajolotes y a las salamandras. Entonces la característica de estos anfibios es que tienen 4 extremidades, ¿sí? Y también tienen la presencia de una cola o cauda, de allí el nombre de este grupo. Y finalmente, el orden más numeroso y el más conocido por la mayoría de las personas es el orden Anura, donde están las ranas y los sapos. ¿Y de dónde recibe el nombre? Pues carecen de cola. En un estado temprano de su vida, cuando viven en el agua, tienen una cola similar a los peces para poderse desplazar, pero cuando abandonan el agua e invaden el medio terrestre, la pierden. Otra característica que tienen en el estado larvario es la presencia de branquias, por las cuales respiran. Una vez que llegan a tierra, desarrollan pulmones y ya tienen otro aspecto muy diferente. En general, las larvas de los anfibios, de las ranas, de los sapos, se les conoce como renacuajos, y quizá la mayoría de nosotros la conocen porque en la escuela primaria seguramente hubo alguna ocasión de algún experimento con estos, o iban al estanque buscando renacuajos, ¿no? Entonces, les decía, este es el grupo más diverso y el más conocido, y de los 3 grupos de anfibios son los que podemos decir que son los inventores de la voz. Esta característica la heredaron posteriormente a los otros vertebrados, ¿sí? A los mamíferos, a las aves, a nosotros mismos, ¿no? Viene de esta aparición, de esta característica a partir de los anuros. Un poquito el contexto de trabajo que desarrollamos los herpetólogos. ¿Cómo vamos a hacer para poder estudiar desde historia natural, ecología, la diversidad de los anfibios? Primero, ¿cuándo? Todo el mundo sabemos que requieren condiciones especiales para poder hacerse presentes. Para empezar, su actividad, en la mayoría de ellos, no es de día como la que tenemos nosotros, son nocturnos. En este caso, pues la comparten con los murciélagos. Entonces, obviamente, si queremos ir a conocer los anfibios, hay que esperar a que pase las horas de luz del día y preparar nuestro equipo para ir a los hábitats o a los sitios donde puede haber, en donde, pues ya aquí sabemos que es condición de que deben estar en humedad, en ambientes húmedos, ya sea por la humedad del medio ambiente, del aire, o bien que estén asociados a cuerpos de agua, que pueden ser desde ríos, arroyos, lagos, cavernas, etcétera. Todo aquel ambiente que les pueda proporcionar un medio adecuado donde haya la humedad. Y bueno, para poder hacer, tenemos que llevar equipo adecuado, pues obviamente linternas si queremos observarlos. Si nos interesa grabar sus llamados, sus cantos, pues también hay que llevar un equipo de sonido. Esos equipos, pues hay una amplia variedad. Yo en particular no me he dedicado a utilizar esos equipos. Tengo el interés, incluso ya platicando con mi colega Fernando, de tomar el taller de bioacústica que él imparte para poder darme la tarea de hacer esta actividad y documentar las vocalizaciones de las ranas y los sapos. Una ventaja que nos da el poder aprender esas vocalizaciones es que, igual que en las aves, cada especie de rana o de sapo tiene un sonido específico, muy particular, ¿sí? Precisamente para no confundirse con
con sus congéneres en un momento dado cuando se reúnen en torno a alguna charca para reproducirse. También en este caso puede haber variaciones en ese canto, lo que le denominamos dialectos, que van a diferenciar entre poblaciones, aunque sigue siendo la misma especie. Entonces, los estudios que llevamos a cabo pueden ser para cubrir diferentes objetivos o propósitos, de saber qué especies están presentes en ese sitio que nos interesa estudiar, la diversidad de especies, cómo se encuentran esas especies en términos de números de sus poblaciones, están bien, están mal, y esos datos nos van a servir para determinar en un momento dado la calidad del ambiente, si estamos afectando o no con las actividades productivas, las actividades humanas. Entonces, para poder tomar decisiones, dónde podemos proteger hábitats críticos para que puedan permanecer estos animales en su hábitat natural y que los podamos conservar. Otro propósito puede ser medir la calidad ambiental, darnos a la tarea de medir contaminación en el suelo, en el agua, en el aire y a lo mejor la observación minuciosa de los ejemplares de los que estamos nosotros observando nos puede empezar a dar un indicio de lo que está pasando. Obviamente, si vamos a manipular estos organismos, tenemos que ser muy cuidadosos, como les comentaba, como tienen una piel muy sensible, muy delicada. Tratamos de evitar el uso de químicos, es decir, pues no llevar repelente, no llevar sustancias que puedan dañar. Incluso el equipo que llevamos al campo previamente debe haberse desinfectado. Si llevamos botas de hule, pues pasarlas por una solución de cloro para no ser portadores de algún patógeno, de alguna enfermedad que pueda implicar un riesgo para esa población. A nivel mundial hay un hongo que es muy agresivo para la piel de los anfibios y es responsable de la extinción de muchas especies. Ese hongo hace décadas estaba en la naturaleza, pero no había la aparición de la enfermedad. ¿Sí? A mediados de los 80 se empezaron a dar cuenta que en Costa Rica una investigadora norteamericana estaba estudiando una población del sapo dorado. En un momento dado dejó de verlos en los estanques temporales donde iban a reproducirse y empezaron allí a hacer una preocupación de qué estaba pasando. Ya en congresos internacionales empezaron a compartir experiencias con otros colegas muy similares en lugares aparentemente no contaminados, alejados de las actividades humanas. Estaba ocurriendo esto. Pues resulta, según esto, la hipótesis es de que el aumento gradual de la temperatura del planeta fue el detonador para que este hongo se tornara agresivo y empezara a infectar a los anfibios. Es un poquito el antecedente de por qué la importancia de estudiar estos animalitos. Y bueno, esto ya les había comentado, los únicos anfibios que cantan son los anuros y las ranas y los sapos propiamente. Es una forma de comunicación, así como las aves, es la forma que tienen para comunicarse. En este caso vamos a distinguir tres tipos diferentes de sonidos que emiten. Las vocalizaciones propiamente, que son producidas por los sacos vocales, que pueden ser de diferente forma, tamaño y número, dependiendo de la especie. Estos cantos, es el canto primario, el más conocido, tiene el propósito de comunicarse para fines reproductivos y los llevan a cabo en la época de apareamiento. Y cuando es la época de lluvias, se congregan en los cuerpos de agua, la mayoría de ellos, para poder traer a las hembras. Son los machos los que producen este canto de reproducción. Y también hay una amplia gama de variaciones que un individuo puede adoptar precisamente para competir con los demás y tener el beneficio de un apareamiento con una hembra. Otro tipo de sonido es el llamado de advertencia, que es para marcar territorio, es decir, vocaliza en un momento dado de día o de noche para advertir a otros machos. Bueno, es un territorio que ya está ocupado, para delimitar demarcar su área de dominio. Y un tercer sonido que emiten es el llamado de alarma. Este lo emite, no es muy agradable, es más como de alerta cuando están en aprietos, que hay alguna serpiente o algún ave o algún depredador que pretende tomarlos de cena. Entonces emiten ese sonido molesto con la intención de que el depredador pues desista del intento de comérselo. Cuando yo era niño, yo me crié en una comunidad rural en Sinaloa, y era muy común en tiempo de lluvias unas ranas verdes que venían a los árboles de solar de mis papás
y cuando llovía bastante de pronto aparecían unas masas de gelatina en las hojas colgando y con los huevitos adentro. Yo me preguntaba, ¿y eso qué? ¿De dónde salió? Pues de pronto las gallinas que tenía mi mamá por ahí detectaban a una rana y me llamaba la atención el ruido que hacía la pobre rana para tratar de escapar. Aparte del significado o el objetivo que tiene el llamado de las ranas y los sapos, pues a nosotros como investigadores nos es muy útil. Como les decía, cada especie tiene un sonido muy particular y cuando estamos haciendo un inventario, un censo en un área determinada, pues no necesariamente requerimos ver al individuo, ya sabemos de qué se trata. Obviamente esto requiere un entrenamiento previo, de ir a las charcas, ver al animalito que está cantando y ya sabemos qué especie es, se nos va quedando una memoria, imagen y sonido. Y bueno, lo que viene a continuación es el repertorio de las especies que tenemos en la península de Yucatán, tanto de sapos como de ranas. Están agrupados por familias en orden alfabético. Van a darse cuenta que por familias también hay similitudes en las vocalizaciones. Algunas están representadas con imágenes tanto de la hembra como del macho para hacer la distinción entre uno y otro sexo. En general, en ranas y sapos las hembras son mucho más grandes que los machos, se van a dar cuenta, y eso tiene una explicación. La hembra, como es la productora de huevos, pues requiere de mayor volumen, de más energía, mayor tamaño para poder proveer de todas las reservas energéticas a los descendientes que van a derivar de su puesta de huevos. Estas grabaciones las proporcionó un investigador norteamericano, el doctor Julian Lee, de la Universidad de Florida, que estuvo trabajando en esta región y pues como uno de los productos sacó un cassette con las grabaciones. Entonces vamos a empezar con la familia de... Prácticamente una charra, ¿no? Varios están cantando a la vez. Aquí el ejercicio es identificar cuál de esas es la que corresponde al rinela marina, al sapo gigante que la mayoría de ustedes deben de conocer. ¿Quién se anima a decir cuál de los sonidos? Es el de del tac, 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 tac. Es como un motorcito, es el sonido más grave. Y las hembras de esta especie pueden llegar hasta medir casi un kilo y medio. Son bastante voluminosas. Entonces hay otra especie que tenemos allá de esta familia, es el sapo común, tiene un sonido más agudo y más melodioso. Y bueno, en esta foto podemos apreciar la diferencia en el tamaño entre la hembra y el macho. Sí, para quienes no saben, los anfibios al aparearse no hay una fecundación interna, es un abrazo nupcial o amplexo. Entonces al abrazar el macho a la hembra estimula para que desaloje los huevitos y pueda fecundarlos ya afuera, ¿no? Ya sea en el agua o en el sustrato del medio terrestre. Pasar a otra familia que es más numerosa, donde están las... Allí también apreciamos a la pareja, el macho y la hembra. Vemos ya por separado a la izquierda el macho con todavía el saco vocal un poco inflado para producir el sonido, y una hembrita, ¿no?, que puede estar escuchando y para finalmente ser atraída para tener el encuentro. Claro, también aquí hay varias vocalizaciones diferentes. La que corresponde a esta ranita verde, que es muy hermosa, es un chasquido, no como... Lo vamos a tratar de repetir para que la puedan identificar.
la misma grabación. Lo que me interesa aquí es representarles el ciclo de vida de esta especie, ¿sí? Si recuerdan, en la imagen anterior vimos el amplexo, el encuentro. Entonces, una vez que la hembra desalojó sus huevos, son fecundados, pero no son depositados en la charca, en el cuerpo de agua. En este caso vemos vegetación que está en torno a un cuerpo de agua. Entonces utilizan las hojas que cuelgan de los arbustos para depositar la gelatina de huevos que apreciamos ahí en una secuencia. Tuve oportunidad de detectar en uno de los sitios que estábamos estudiando, cuando recién acababa de poner, y estuve periódicamente regresando para ver la evolución del desarrollo embrionario en los huevitos. Al cabo de 8 o 9 días ya están listos para eclosionar y caer a la charca para continuar su desarrollo. Entonces, en la imagen de la derecha basta con un pequeño estímulo, es el viento o que alguien o algún animalito pase y mueva las hojas para que sea el detonante y reviente los huevitos y caigan las larvitas al agua. Es una estrategia de supervivencia. Tienen menos cantidad de huevos, pero aseguran que en la etapa más crítica permanezcan alejados de los depredadores en el agua. Y bueno, continuando con el ciclo de vida, pues vemos un pequeñín que ya abandonó el cuerpo de agua, es muy pequeñito, y bueno, con el tiempo, con una buena alimentación, pues puede llegar al final de su edad reproductiva para aportar nuevos individuos a su población. Esta es otra especie, es un sonido un poco más grave. Aquí hay otra que se escucha de fondo, ¿sí? Supieron identificar las diferencias. Todas estas ranitas son las arborícolas de la familia Índice, ¿sí? Que tienen la capacidad de trepar, que desarrollan en la punta de sus dedos unos cojinetes especiales para escalar. También le denominan comúnmente rana grillo, ¿no? Así como parecido al sonido de los grillos. Vemos un machito esforzándose ahí con su saco vocal bien infladito, y bueno, una pareja ya en el amplexo. Esta rana arborícola tiene la voz más fuerte, más grave, entonces siempre sobresale en un coro, es más fácil identificarla. Y más bien como un chirrido, ahí no hay confusión, es la única que se le escucha, está solitario el individuo cantando. Entonces también vemos ahí la presencia de un machito y se aprecia la parte de su saco vocal. Y podemos también detectar que hay algunas especies que tienen diferencia en su tono de coloración. En este caso, la foto de la derecha es tomada de día y se ve un tono más intenso, más verdoso, mientras que en la noche, en general, la mayoría de estas pequeñas ranas son un tono más claro, más amarillento. Esta es la especie más pequeña que tenemos en la península de Yucatán. También la pueden encontrar aquí en la región de los Tuxtlas, en Veracruz. Hasta acá llega su distribución. Y bueno, hay reportes en un libro de historia natural de los Tuxtlas, leí que puede haber incluso eventos de mortalidad de estas por una granizada o una tormenta muy fuerte, que están tan pequeñas que pueden ser dañadas por el impacto del transporte. Si detectan el canto, es como si abriéramos un portón de madera ya muy viejo, así como un reaccionar
muy grave. Esta ranita es bastante abundante, muy común, y lo típico es esa pupila que tiene salpicada como con puntos dorados. Otra característica que tiene es que produce en esos gránulos que se le aprecian, muy evidentes en la piel del dorso, son glándulas que producen una sustancia tóxica con aspecto de resistor blanco. Entonces es un medio de defensa. Si se siente amenazada, empieza a formar esa costra y evita, por ejemplo, que una serpiente llegue a devorarla. Inmoviliza las mandíbulas de la serpiente y aparte pica, ¿no? Hay personas que me han ido a ver porque tienen los efectos de este tóxico. Les llega a brincar y con el contacto con la piel la dejan irritada, muy roja. De esta no sé si tenga propiedades alucinantes. En el caso de la primero que vimos, el sapo ese grandote, sí tiene alcaloides, esa sustancia que produce para defensa. Y de hecho en algunas partes de la costa del Pacífico los muchachos tienen el mal hábito de drogarse con esto. Ahí pudimos escuchar al menos 2 machos vocalizando de esta pequeña ranita arborícola. Ahí vemos una imagen de un machito en plena acción. Ese sonido quizás les sea familiar. Es una rana que está muy ampliamente distribuida, le llaman rana arbórea mexicana, y también podemos ver que tiene un repertorio más complejo, ¿no? en su vocalización. Y vemos un macho, en este caso tiene un par de sacos vocales, ahí están muy evidentes. Los que estuvimos viendo, recuerden que solamente tenían uno. ¿Qué les recuerda ese sonido? Como un pato, y de hecho así le dicen, la rana pato o pico del pato, por la similitud que tiene. Esta es una de las maravillas que tenemos allá, está exclusivamente en la península de Yucatán. Tenemos otra endémica de la península, ya pasamos aquí a otra familia Claugastoridae. Esta especie está muy restringida, ahorita enseguida les voy a mostrar un mapa de dónde la podemos encontrar. Y hay muchas cosas que todavía no se saben. De lo que no está documentado todavía es la manera en que canta. Entonces es un pendiente que tenemos, poder ir a grabar sus vocalizaciones en la época de lluvias. Tampoco se sabe muy bien cómo se reproducen, qué comen. Muchos aspectos todavía no se conocen bien a bien de esta especie. Aquí tenemos donde la podemos encontrar. Si se fijan, es en el rinconcito noreste de la península, parte de Yucatán, y norte y centro de Quintana Roo. Ahí hay un ruido que no hay que hacerle caso, sino la otra que tenía intervalos, ¿no? de sonido. Esta ranita se le escucha muy frecuentemente cerca de las comunidades, en hábitats más abiertos, donde hay pequeñas charcas, incluso donde llegan a pasar los caballos y dejan marcada la huella de las pezuñas. Esas pequeñas charquitas les gusta para ocultarse y desde allí están llamando a las hembras con su canto.
les conoce como ranas de lluvia, son de la familia Leptodactylidae. Y bueno, preguntarán por qué está esa ilustración ahí de la patita. Pues resulta que en la época de reproducción los machos llegan a desarrollar esas pequeñas espinas en sus manitas para asegurar el amplexo, para que la hembra no se les escape, ¿no? Y poder asegurar la reproducción. La única especie que tenemos de esta familia, escuchamos un gatito, ¿no?, que está maullando. Esta especie ha sido muy estudiada, por ejemplo, en Panamá, porque es el alimento preferido de un murciélago. Entonces, hay un estudio evolutivo muy interesante, porque parece que los murciélagos van sobre el macho que tiene las vocalizaciones más sofisticadas, más complejas. Entonces, siempre es una lucha, ¿no?, para ir modificando y evitar ser depredados por los murciélagos. Pasamos a otra familia de ranitas que viven casi todo el tiempo en el suelo, enterradas. Tampoco de estas se sabe la vocalización, no se ha documentado. Parece que es muy sensible a la presencia del ser humano y evita cantar mientras estamos cerca de las charcas donde se reproduce. Hay otra muy parecida que de esa sí tenemos documentada la vocalización. Sí, escuchamos el coro de varios individuos. Tuve la fortuna de, en el momento que cantó este machito, lograrlo. También es bien sensible. Después como de 15 minutos de mosquitos, de estar ahí en cuclillas, aguantándome, se logró esto. Se conoce como rana ovejera, que es muy similar, ¿no?, al de una oveja balando. Esta es la familia Ranidae, las ranas verdaderas. Si se fijan, es muy diferente. Para identificar el sonido de estas especies, de esta familia, hagan cuenta que agarran un globo inflado, se mojan las manos y lo frotan. ¿Sí se identificaron esa similitud? Vamos a ver otra especie de esta familia. Finalmente es la única especie de la familia Rhinophilidae, son las ranas excavadoras o sapo borracho. Si identificaron el sonido, pareciera que es alguien que está vomitando. Así es. Y de hecho el maya es rana Womuch, ¿sí?, por el sonido. Y representa uno de los meses en el calendario maya que corresponde con la época de lluvias. Y hay todo un contexto, un ritual desde ceremonias mayas en torno a esta especie. Hábitos excavadores, si se fijan, ahí estoy mostrando una ilustración de la pata trasera.
esos callos alargados que tiene le sirven para poder ir abriendo el suelo y enterrarse. La mayor parte del año está oculta en el suelo y solamente sale cuando hay bastante lluvia para poder reproducirse en las charcas que se forman. Y bueno, con esto termino mi presentación. Ojalá se apasionen por conocer más de los anfibios de su área, de que se arriesguen a ir en la noche, a aguantar los mosquitos, y poder deleitarse con los coros que puedan encontrar con las especies locales. Ese es el valor de estas presentaciones, ¿no? Gracias. Interesante, ¿verdad? Ahora te invitamos a responder el cuestionario. Si tienes dudas, puedes volver a ver el video cuando gustes. Y no olvides revisar el archivo de conceptos generales en el capítulo correspondiente, así como los materiales complementarios. Los foros de retroalimentación están abiertos para la reflexión colectiva.